Bienvenido a la tercera práctica con Power BI. El objetivo que tenemos en esta práctica es desarrollar un informe de producción para Light International, una compañía manufacturera de bulbos que cuenta con información histórica de sus órdenes de producción en formato plano y desean visualizar la información en un dashboard. Para esto requerimos poder conocer las cantidades de piezas producidas, así como de sus órdenes, los porcentajes de entrega y devolución, las cantidades de piezas producidas por las distintas categorías y por último, conocer una comparativa de las distintas razones de devolución. Se proporciona un archivo Excel de producción, así como 3 imágenes para el desarrollo completo de esta práctica. En los siguientes módulos no solo reforzaremos nuestros conocimientos con respecto a cosas que ya vimos anteriormente en otras prácticas, también reconoceremos más diferencias sobre cómo realizar ciertas funciones en Power BI que ya realizamos en Excel. Y asimismo culminaremos con un informe tipo dashboard, el cual nos ayudará a comprender cómo realizar distintos tipos de indicadores para una compañía, totalmente aplicables para cualquier tipo de indicadores de cualquier negocio. Comencemos. Antes de hacer cualquier cosa, ya sabemos que tenemos que comenzar conectándonos a nuestros datos. Para esto nos iremos a obtener datos, aquí en Get Data, y vamos a utilizar la opción de más común en Excel. Vamos a utilizar el archivo de producción que se encuentra en recursos y vamos a echarle un vistazo. Entonces vamos a abrirlo con Excel. Vamos a ver qué contiene este archivo. Para los que ya hicimos la práctica de Excel, ya comprenderemos que tenemos esta columna de ID orden y luego tenemos una fecha para varias órdenes. Tenemos cantidad de piezas para órdenes de producción, así como prioridad para cada orden, tipos de clientes para cada orden, tipos de envío utilizado en la orden y por último el gerente a cargo. Esto se encuentra en la hoja de transacciones y esta tabla, podemos irnos a diseño aquí y vemos que esta tabla se llama tabla transacciones, la cual vamos a revisar próximamente cuando nos estemos conectando en Power BI. Y luego aquí en status, en esta otra hoja, tenemos que esta tabla se llama tabla status. Y aquí tenemos esta tabla igualmente con las órdenes. Tenemos un estatus para cada orden, así como una razón de devolución de cada orden. Por ejemplo, aquí si vemos de las razones, podemos ver aquí contenedor dañado, defectuoso, entre otras razones de devolución. Y podemos ver que en el estatus tenemos los estatus de entregado y devuelto. Ahora, de este archivo vamos a cerrarlo y nos vamos a conectar a las tablas que tiene este archivo Excel. Aquí en el navegador podemos ver que nos aparecen las hojas que estamos revisando en el Excel, pero nos vamos a conectar precisamente a las tablas. Vamos a recordar que estas tablas nos van a ayudar siempre para que se conecte a los datos que necesitemos de estas tablas que estamos seleccionando aquí. Entonces estoy cargando las tablas. Vamos a esperar un momento. Una vez conectados podemos ver aquí las tablas, aquí en esta parte derecha en los campos. Y sin más por el momento, espero logres conectarte exitosamente a estas tablas y vamos a continuar con más cosas en el siguiente módulo. Antes de comenzar a visualizar datos, quiero asegurarme que estemos en la misma sintonía en lo que respecta el tipo de datos que Power BI asignó a mis campos automáticamente. Por ejemplo, aquí en la tabla de estatus vemos todo esto. Aquí en la tabla de transacciones vemos que cantidad tiene este signo de suma. Y este de fecha también tiene un signo aquí de fecha. Y luego tenemos estas jerarquías de fecha que en automático se asignaron. Y más adelante vamos a ver cómo utilizar. Y tenemos estos otros campos. Pero más en específico quiero que revisemos estos de cantidad y fecha aquí en el Query Editor. Si nos fijamos aquí en el Query Editor, tenemos esta tabla de estatus con este tipo de datos, pero aquí en tabla de transacciones podemos ver aquí en ID orden que cuenta con un tipo de datos de texto, lo cual es correcto. Y ahora aquí en fecha, si le damos clic a este icono, tiene que estar seleccionado este que dice fecha aquí, el cual a mí en automático ya me lo asignó. Y este de cantidad tiene que ser del tipo de número entero, este que está aquí,
Para números con decimales tiene que asignar este otro, pero este no cuenta con decimales, así que está bien como número entero. Todos los demás es correcto que sean de texto por lo que estamos viendo. Vamos a cerrar y aplicar cambios. Y otra cosa que quisiera que revisáramos es también aquí esto de ID orden. Puede ser que se haya creado una relación en automática. Y es correcto, aquí en relaciones podemos ver esta tabla de estatus y esta de tabla de transacciones. Vemos que se hizo una relación en automático. Si a ti no se te hizo una relación en automático, miren, vamos a borrar esta relación. Puede ser que lo tengas así. Y ahora, cuando arrastramos esta ID orden a esta otra tabla, podemos ver que se crea una relación entre estos campos. De momento, vamos a dejarlo así. Y vamos a ver cómo es que funciona esta relación. Y ahora sí, una vez cuentes con las mismas categorías de datos asignadas, vamos a continuar viendo más cosas en el siguiente módulo. Vamos a comenzar a visualizar nuestros datos y comprender mejor cómo funcionan las matrices y las tablas. Para esto nos iremos a cargar primeramente una visualización de matriz y a esta visualización le vamos a agregar los campos de tipo cliente en filas o rows y luego cantidad va a ir en valores. Aquí ya podemos ver lo que son los tipos de clientes con las cantidades de piezas producidas. Y luego esta de prioridad vamos a ponerlo aquí en el segundo nivel de fila y gerente en el tercer nivel de esta jerarquía, se puede decir que se llama. Aquí podemos expandir el tipo de cliente o asimismo podemos expandir todos los niveles de la jerarquía aquí desde el icono de abajo. Ahora si expandimos un poco más esta visualización para verlo mejor, aquí podemos ver el tipo de cliente y luego la prioridad y luego los gerentes para cada prioridad y para cada tipo de cliente. Pero bueno, vamos a comparar cómo se vería esta visualización ahora en una tabla. Para esta tabla, aquí vamos a poner los mismos campos. Lo que viene siendo el tipo de cliente primeramente, y luego prioridad, y luego gerente, y luego cantidad al final. Y vemos cómo es que este formato sería similar al Excel, al formato tabular. Vemos que se repite aquí para cada tipo de cliente, prioridad, todos los valores de todos estos, y luego la cantidad. Y puede ser que a muchos usuarios les guste más esta forma de verlo así en tabla. Aunque todavía aquí, por ejemplo, en la matriz, para que no se vean tantas filas, pudiéramos pasar una de estas filas, por ejemplo, el gerente, a columnas. Y de esta forma pudiéramos leer de una forma más compacta aquí en las columnas los gerentes. Y podemos identificar de inmediato, por ejemplo, aquí a Ana, y luego a Carlos con 816, y luego José con 624 en prioridad alta. Lo podemos comparar aquí en la tabla igualmente. Y si nos percatamos, algo que tienen las matrices que no tienen las tablas es que aquí abajo tienen estos iconos. Por ejemplo, aquí minimicé a lo que sería la primera jerarquía, que viene siendo el tipo de cliente. Y si expando aquí a la jerarquía, podemos ver ahora los dos niveles que tengo, que son el tipo de cliente y prioridad. Y aquí me puedo devolver otra vez el primer nivel. Y luego tenemos esta otra opción, esta de las dos flechitas, para irnos únicamente al segundo nivel e ignorar el primer nivel. Entonces aquí vemos únicamente prioridad sin ver la que se expanda del primer nivel. En este caso solo estamos viendo el segundo nivel cuando vemos esta segunda flechita. Y si tuviéramos más niveles viéramos los otros de la misma forma. Voy a minimizar o colapsar nuevamente estos niveles. Y en los siguientes módulos vamos a seguir viendo más funciones con estos botones y asimismo con jerarquías de campos. Vamos a revisar algunas formas más específicas para filtrar nuestros datos utilizando estas tablas que hemos creado. Primeramente, ya sabemos que tenemos una visualización de slicer, la cual puede estar visible en el reporte y podemos ponerle aquí, por ejemplo, un slicer de tipo de cliente y desde aquí filtrar únicamente que nos muestre un tipo de cliente. Desde este slicer, aquí seleccioné distribuidor u otros. Y vemos los datos únicamente por ese tipo de clientes. Ahora ya quité el filtro en la goma. Y si nos vamos aquí a este panel de filtros, podemos ver aquí que tenemos unas secciones. Y cuando seleccionamos una visualización, por ejemplo esta de tabla, nos aparecen aquí los campos en los que podemos filtrar de esta tabla. Y por ejemplo si pongo directo, sería como haber seleccionado este de directo en el slicer. Pero ahora en específico para esta visualización de tabla, voy a limpiar este filtro ahora y vamos a ver otra opción. Por ejemplo, si quiero que se filtre para todas estas visualizaciones
en este reporte, podemos traer aquí el tipo de cliente a este apartado de filtros en esta página. Y ahora si selecciono directo, únicamente en este reporte nos muestra datos del tipo directo. Incluso en el slicer solamente nos muestra los datos para directo y distribuidor, en este caso en las selecciones que apliqué. Limpio los filtros y ya vemos que aparece toda la información. Y ahora elimino este campo. Y ahora vamos a destacar que aquí en filtros tenemos filtros para esta página o bien filtros para todas las páginas. Si es que tenemos más páginas, podemos poner un campo ahí en la parte de abajo y ya únicamente se filtra por los datos que hemos aplicado filtros en todas las páginas. Y ahora aquí en filtros vamos a minimizarlo. Vamos a agregar aquí esta tabla, lo que serían las órdenes. Desde aquí, desde cualquier tabla, agregamos el ID orden aquí como primer columna. Y ahora sí, en filtros otra vez, vamos a hacer algunas cosas más complejas. Minimizamos este que dice tipo cliente y aquí donde dice ID orden, vamos a expandirlo. Y luego aquí donde dice, no vamos a seleccionar ninguna orden en específico. En realidad lo que queremos hacer, por ejemplo aquí estos que dice on, quiero que me identifique aquí en los filtros, en los tipos de filtros, aquí vamos a poner filtros avanzados. Quiero que me identifique aquí con este de contiene, aunque vemos que tienen más opciones aquí avanzadas. Vamos a seleccionar este de contiene y quiero que me filtre todas las órdenes que tenga on. Vamos a aplicar el filtro y aquí de inmediato vemos esas órdenes que contienen on en el ID orden, en el nombre del tipo de orden. Ahora voy a quitar este filtro. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, aquí tenemos estas que dice W. Bueno, hay muchas aquí nomenclaturas. Vamos a poner aquí otra vez en contiene. Por ejemplo, podemos poner WE. Aquí vemos unas órdenes con WE. Y podemos poner también órdenes que contengan otro tipo de letras. Por ejemplo, aquí podemos poner, aquí estoy viendo estas que dicen no. Aunque si ponemos esta opción de AND o I, vemos que cuando ponemos aquí WE y no, en realidad tenemos que poner este de OR para que nos ponga órdenes, ya sea que contengan WE o que contengan NO. Aquí podemos ver únicamente esas que tienen WE y que contienen NO. ¿Y para qué nos sirve entonces la opción de AND o I? Esta opción significa órdenes que contengan en la misma celda, en el mismo registro, que contengan tanto WE o en este caso puede ser 400, por ejemplo. Aquí estoy viendo unas que dicen WE400 y al momento de aplicar filtro únicamente nos muestra esos registros que contengan WE y 400. Esas dos condiciones se tienen que cumplir para ver esos registros. Entonces para eso nos sirve el AND y el OR. Vamos a limpiar este filtro. ¿Qué más pudiéramos hacer? Por ejemplo, suponiendo que quiero que todo esto se muestre para toda la página, vamos a poner el ID orden para filtro en esta página. Otra vez nos vamos a filtros avanzados. Y aquí donde se contiene, pudiéramos seleccionar otro tipo. Son muy sencillos todos los tipos estos que aparecen. Por ejemplo, aquí pudiera seleccionar este de que dice no contiene. Y esto nos mostraría todos aquellos registros que no contenga algún valor aquí que pongamos o algún texto. Por ejemplo, si pongo aquí 400, no nos mostraría estos que dice 400. Aunque le voy a poner este de 40 porque hay unos que dice 401, 402. Entonces aplico el filtro. Y veo aquí de inmediato que todas las órdenes que comenzaban aquí con 400 o más bien con 40 ya no aparecen. Entonces aquí vemos todos estos tipos de órdenes. Y asimismo podemos ver aquí en las otras visualizaciones que también se filtran en base a este filtro que hemos aplicado para esta página. Otro ejemplo pudiera ser aquí en este panel de filtros. Pudiéramos agregar más campos incluso. Por ejemplo, voy a poner este de prioridad. Y aquí este de prioridad pudiéramos ponerle también un filtro avanzado que se refiera a que si no es algún valor, por ejemplo, que no nos muestre todos aquellos que sean de prioridad alta. Entonces asignamos aquí, aplicamos el filtro y vemos ahora que nos muestra todos los tipos de prioridad excepto prioridad alta. Sería como si no lo estuviéramos seleccionando incluso este. Pero bueno, es una forma de filtrarlo así. Vamos a limpiar todos los filtros que hemos aplicado
Y espero que este módulo les haya servido de ejemplo de cómo pueden filtrar sus datos en sus reportes. Vamos a hablar de unos niveles o jerarquías que Power BI nos genera en automático cuando tenemos campos de fecha. Y en este y en futuros módulos revisaremos muchas formas de utilizarlos. Pudiéramos utilizar estas visualizaciones para colocarle este campo de fecha, pero mejor vamos a crear una página nueva para enfocarnos con este campo de fecha. Vamos a agregar una matriz y cuando le ponemos fecha y también le ponemos este de cantidad que está aquí arriba, vamos a ver que nos pone esta jerarquía de año, trimestre, mes y día, las cuales podemos ver aquí primeramente año en la matriz y podemos empezar a expandir el año para ver el siguiente nivel. Y si presionamos este botón podemos expandir el siguiente nivel y así irnos a todos los niveles que prosiguen. Aquí podemos ver hasta el mes y día y vemos la cantidad de piezas por esos días. Podemos quitar algún nivel en esta jerarquía, por ejemplo aquí quité el de día. Y aquí en mi visualización ya veo nomás únicamente el mes, el trimestre y el año. Y ya puedo regresarme a ver nomás únicamente el segundo nivel y el primer nivel. Y hasta llegar únicamente a ver el primer nivel de la jerarquía. Ahora voy a agregar aquí una tabla. Y si ponemos esta fecha y la cantidad, vemos cómo es que se crea la jerarquía igualmente. Vamos a expandir esta tabla y vamos a moverla aquí arriba. Y vamos a ver que tenemos para cada nivel de la jerarquía tenemos una columna en la tabla. Aquí vemos cómo es que se repite cada registro de año, trimestre y mes e incluso día. Y la cantidad, este de día lo pudiéramos eliminar igualmente si quisiéramos y ya vemos de forma resumida hasta los meses. Y ahora suponiendo que quisiéramos ver la fecha en sí, no queremos ver todos estos campos de la jerarquía, podemos asignarle aquí que se vea la fecha. Y aquí vemos aquí que Power BI nos asigna un formato de fecha, que en este caso es el día completo. Y aquí en la matriz también pudiéramos asignarle que se vea así la fecha completamente en vez de la jerarquía. Vamos a ponerle otra vez la jerarquía a la matriz. Voy a quitar este de día como ya lo teníamos. Y ahora, ¿qué más podríamos hacer aquí, por ejemplo, en esta tabla? Aquí a esta fecha la pudiéramos poner en otro formato. Si seleccionamos aquí en la derecha el campo de fecha, luego nos vamos a Modeling. Y aquí vemos el formato que pudiéramos aplicar. Entonces damos clic y aquí en mi caso yo voy a seleccionar el que viene siendo día, el mes en formato de texto así con 3 letras y luego el año. Y ya de esta forma vamos a poder ver lo que es la columna únicamente con la fecha y la cantidad de piezas para cada fecha en específico con este formato que hemos aplicado. Vamos a dejar esta tabla así y ahora aquí en la matriz ya sabemos que podemos expandir estos de años a otro nivel aquí, pero si usamos esta opción de las dos flechas para abajo, vemos que ahora nos pasa al segundo nivel, únicamente nos muestra los trimestres, pero de todos los años. Igualmente si seguimos vemos todos los meses con las cantidades para todos los años de estos meses. Y ahora esto nos pudiera servir, por ejemplo, si ponemos aquí en columnas que se vean los años, por ejemplo. Esto lo pudiéramos lograr si de aquí de la jerarquía de fecha únicamente agarramos lo que se refiere el año. Aunque aquí tenemos que quitar estas otras opciones de la jerarquía únicamente para dejar el año. Y vemos aquí ahora que podemos ver todos los meses para los años que tenemos en nuestros datos. Entonces aquí podemos ver estos 4 años y vemos igualmente todos los totales para los meses y los años en sí. Y de aquí pudiéramos incluso seleccionar aquí un valor. Aquí por ejemplo estos 982. Y vemos todas las cantidades de piezas producidas para estas fechas en específico. Igualmente para agosto 2019, por ejemplo, aquí podemos ver 912 piezas producidas. Y en la tabla de la derecha podemos ver cómo es que estuvo la producción en esos días en específico. Y bueno, también pudiéramos seleccionar, aquí seleccioné lo que son todas las piezas para el 2018. Igualmente en la tabla ya podemos ver en específico, desglosado cada uno de los días. Y aquí en la matriz esto que estamos viendo por mes y por año, pudiéramos colapsar lo que es un nivel y ahora verlo por trimestre y por año aquí, cada uno de los valores producidos. Y si nos regresamos a otro nivel, podemos ver los años y aquí los años desaparecen porque sería redundante. Y cuando empezamos a expandir desde este otro botón de la jerarquía, ahora como estamos viendo otra vez aquí, años, trimestres y meses no se repiten las columnas,
Únicamente cuando usamos este botón de las dos flechitas es cuando ya nos aparecen la comparativa entre los meses y los años. Es así como es que pudiéramos utilizar el campo de fecha tanto en matrices y tablas. Podemos utilizar slicers con campos de fecha y vamos a ver que tenemos algunas opciones más que cuando utilizamos slicers con campos de texto. Fíjense aquí cuando apliquemos lo que es un slicer para estas visualizaciones y vamos a ponerle este campo de fecha a este slicer. Vamos a moverlo aquí arriba y vemos de inmediato que es distinto. Aquí tenemos estos dos paneles con fecha y asimismo tenemos estos círculos aquí que podemos mover para cambiar el periodo en el que queremos filtrar. Aquí por ejemplo estoy viendo desde noviembre del 2016 y aquí igualmente podemos corroborarlo en esta otra tabla. Si sigo así podemos ver desde junio del 2017. Aquí vemos únicamente piezas producidas desde este rango que estamos poniendo aquí. Igualmente podemos modificar esta segunda opción desde acá. Aquí podemos limpiar filtros igualmente. Y luego desde aquí, desde estos paneles, podemos seleccionar una fecha en específico. Aquí cambiando de mes o incluso de año. Y aquí podemos seleccionar ese día en específico. Y luego aquí también podemos decirle hasta cuándo queremos ver estos datos. Y ahora aquí podemos ver que tenemos esta opción de between o entre. Pero también tenemos esta opción de before o antes. Y aquí podemos ponerle que nos cambie a antes de esta fecha. O si no un after o después. Que sería un después de este círculo. Nos va a mostrar datos después de esta fecha. Y ahora también tenemos las opciones típicas de lista. Que nos muestra todas las fechas que tenemos en nuestro campo de fecha. Igualmente un drop down menu que es para verlo así de esta forma. Y luego este de relativo. Aquí podríamos ponerle que nos muestre la última, en este caso, por ejemplo, si selecciono año, podemos ponerle que nos muestre el último un año. En este caso yo me encuentro ahorita en septiembre del 2019 viendo estos datos y es por eso que me muestra desde septiembre del 2019 para atrás. O igualmente si veo los siguientes años me muestra desde septiembre hasta el resto del año. Y luego si veo este año, por ejemplo, o mes, bueno, voy a poner año y aquí veo este año 2019 porque ahorita yo actualmente me encuentro en 2019 y si tú estás viendo esto en 2020 o adelante, tal vez no te muestre datos debido a que ya no hay registros para el año 2020 en nuestra hoja de cálculo que estamos utilizando. Y bueno, acabo de limpiar aquí los filtros y voy a ponerle esto de between o entre. Y a esto que hemos hecho vamos a aplicarlo a otras visualizaciones aquí en la página que ya tenemos hecha en esta página 1. Y fíjense, vamos a ponerle el slicer de fecha y vamos a ver qué más opciones tenemos. Por ejemplo, aquí otra vez vemos estas fechas y podemos cambiarle el periodo. Y de esta forma vemos las cantidades producidas en este periodo en específico para los datos que tenemos en las visualizaciones. Y ahora, por ejemplo, si pongo esto de relativo y pongo otra vez, por ejemplo, este año. Aquí ya me muestra este año en el que estamos actualmente. En mi caso yo en 2019. Y aquí vemos aquí estos datos. Otra vez, si estás en 2020 o adelante, yo creo que ya no te van a aparecer estos datos. Y ahora vamos a poner aquí otro slicer. Suponiendo que queremos ver únicamente los años en un slicer. Entonces coloco este slicer. Y aquí puedo expandir esta jerarquía. Y pongo esto que hice año. Y vemos que el año lo podemos también utilizar de esta forma, tal cual lo vemos aquí. Pero también lo podemos cambiar de esta forma de drop down. Y podemos ver aquí el menú con cada uno de los años. Lo podemos seleccionar. Aunque tenemos aquí este otro filtro aplicado. Vamos a eliminarlo o lo podemos limpiar. En este caso yo lo eliminé. Y ahora podemos seleccionar aquí cualquier año. Y podemos ver las piezas por cada uno de los años que seleccionemos. Y si no queremos verlo de esta forma de drop down menu, podemos ponerlo en forma de lista para que siempre veamos los años. Podemos ajustar aquí el slicer un poco para arriba para que no nos ocupe tanto espacio. Y con todo esto que vimos ya podemos darnos una idea de las muchas formas que podemos filtrar con los campos de fecha.